Buenas tardes, buenas noches o buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo podcast. El día de hoy nos congregamos todos para hablarles acerca de un tema muy importante. Estábamos hablando durante todas estas semanas de los lenguajes del amor y uno de los que me parece muy importantes son las palabras afirmativas. Primero saludamos a nuestros amigos, bienvenidos. Hola, buenas. Hola a Bienvenidos todos, todos buenas tardes, buenos días. Hola, qué gusto. a Hola chicos, despertarse. un gusto saludarlos. Bueno, bienvenidos todos. Y bueno, vamos a hablar un poquito de esas palabras afirmativas, de esas palabras que nos llenan el corazón. Nosotros, dentro de este aspecto, decía que las palabras endulzan el corazón de las personas y nosotros cuando hablamos de palabras afirmativas, hablamos de todas esas palabras que por lo general escuchamos, ¿no? Y que nos dan una palabra de aliento y que nos permiten seguir adelante. Y también fortalecen nuestra autoestima y la confianza en nosotros mismos. No sé qué ustedes, amigos, pueden opinar o pueden aportar con respecto a el tema de las palabras afirmativas. Bueno chicos, me lanzo al ruedo. Eh, yo pienso que, bueno, las palabras afirmativas siempre denotan mucho positivismo. Creo que a todas las personas nos gusta que nos digan palabras positivas, en todo el sentido de la palabra, ¿no? En nuestra casa, en nuestro trabajo. El hecho de decirnos o valorar tal vez lo que nosotros hacemos con palabras bonitas, pues hace que uno también incluso se sienta mejor y pueda hacer algo bien o algo mucho mejor. Obviamente no es lo mismo cuando te dicen lo contrario, ¿no? Palabras negativas, en donde existe un insulto, tu energía se volvería como muy distinta, muy distante, digamos así, para, para tu mismo comportamiento. O sea, no puedes tú ser el mismo cuando recibes palabras afirmativas que negativas. Y siempre va a haber como esa forma de también de dar. Si tú recibes palabras positivas, pues obviamente asimismo hablas o conversas con esas mismas palabras. Sí, es importante, qué bonito que tengamos esto, ¿no? Pero vamos hablando desde la primera parte. Desde nosotros, desde el vientre de nuestra madre, recibimos, ¿no es cierto?, todo esto de palabras afirmativas o palabras que llenan nuestro espíritu, nuestra alma. Entonces, quería saber la opinión, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos también con niños, trabajamos con adultos y hemos tratado varios temas que nos tienen que llevar a esto, ¿no es cierto? A los regalos, sí, pero también afirmar cosas bonitas o positivas. No sé, Fer, Renato, Jimé. Sí, una de las cosas que a mí me llamaron la atención cuando estuvimos recolectando material precisamente para nuestras plataformas, hablaban precisamente de que las palabras en general, como decía también Charlie en su momento, creo que las palabras no solamente sirven, o sea, son muy poderosas, pero también habría que entender que es un canal. Hay un receptor y hay un emisor. Entonces, manteniéndonos en un macro, obviamente decimos que las palabras en general tienen mucho poder, pero también el hecho de que depende de con la intención con la que se la diga. Entonces, es por eso que a mí me pareció muy bonito decir, ok, mira, hay personas que les gusta que les digan qué linda estás o qué bien, te fue excelente, disfrutas del proceso de un éxito de alguien y lo comentas y lo celebras. Este tipo de palabras, incluso en un estadio, digamos, cuando hay la hinchada se emociona y también dentro de este marco, sentir que todo ese tipo de palabras que tienen energía son esas palabras que las personas necesitan cuando su lenguaje dominante son las palabras afirmativas, las que importan en su día a día.
Y no es que, y también deberíamos entender que no es que es de esos que, de esas personas, porque a veces son malentendidas, dicen, ay, es que necesitas la validación de alguien para sentirte bien y por eso necesitas escuchar bonitas palabras. No, simplemente es uno de sus lenguajes del amor y que quizás sea el dominante de esa persona. Y hay que respetar a lo largo de los episodios que hemos tenido con ustedes, chicos, amigos, yo sí me siento muy, podría decir que yo he aprendido algo de más bien ver a las cosas y a las personas con amor y entender antes de juzgar. Entonces, si bien es cierto, sí, yo también caí en eso de que, ay, mira, necesita la validación de alguien para vivir bien. No, simplemente es un lenguaje dominante y le gusta escuchar palabras bonitas y así llena su mochilita emocional o, como yo les decía, su tanquecito emocional. Algo que es importante también, como dice Fer, o sea, las palabras tienen poder, ¿no? Una palabra puede construir o puede destruir a una persona también. Entonces es con la intención cómo le mandas a esa persona o lo que le dices a esa persona. Yo había visto en esta semana, había justo un video de que se cae una hormiguita, se cae al pozo, ¿no? Entonces le decían, no, te vas a morir y todo, ¿no? Y ella les oía, solo veía, ¿no? Los gestos que hacían, ¿no? Entonces ella decía, después ella comienza a subir y después de gracias, gracias porque me animaron. Y me animaron a subir, a seguir adelante, pero no era lo que le decían, no le decían, no te vas a caer, no te esfuerces, te vas a morir, o sea, todo lo negativo, en cambio ella lo asumió lo positivo porque veía más los gestos, que sí puedes, que dale, que entonces de eso y me pone a pensar, digo, cierto, o sea, y eso es lo que pasa con los niños también, ¿no? Si les motivamos, no, tú sí puedes, sigue adelante. Entonces, esa parte de poder darle cosas positivas a los niños o palabras o ver de las cosas pequeñas que ellos hacen, o sea, sí te va quedando, ¿no? Y vas construyendo, o sea, un niño que con una buena autoestima, que el decir yo sí puedo, pero también, si no, o sea, siempre está mal, o sea, siempre ves cosas negativas, también puedes destruirle, ¿no? Este niño y crear en él una baja autoestima. Entonces, sí, yo creo que esta parte es fundamental y creo que es como dicen, un lenguaje que sí creo que todos necesitamos esta parte de las palabras afirmativas. ¿Y a ustedes les ha Eso, chicos. tocado escuchar a los papás de los niños decirles, ¿sabe qué? A mi hijo le gusta que le hablen bonito, dígale cosas chéveres, cosas positivas, para que mi niño le haga caso, o a la persona que está educándole al niño le corresponde revisar cuál es su lenguaje de amor? Que ese punto, o sea, no solamente el que está educando, ¿no es cierto? Porque si lo vemos desde ese punto, la mayoría piensa que solo el profesor podría ser, pero creo que también esto nace desde la parte de la crianza. ¿Quiénes? Los padres, porque ellos son los primeros que alimentan esta mochila emocional, son los primeros que te dan eh, estas palabras afirmativas y como decía Wilson, desde el vientre, ¿no? Cuando uno está embarazada, lo primero que hace es hablarle al bebé y le conversa y una técnica de estimulación también es hacer eso. Y creo que tal vez no todos tienen la oportunidad de recibir estas palabras afirmativas y cuando los niños van creciendo en un ambiente hostil, obviamente es más complejo entender que ese es un lenguaje de amor, ¿no? Y cuando encuentran a una persona que es muy amorosa, que habla de una manera positiva, que siempre está animándolos, como que a ellos también al principio les choca porque no es a lo que están acostumbrados. Sin embargo, ahora sabemos que eso es súper importante porque lo que reciben los niños se va a convertir en esa vocecita cuando eres adulto, ¿no? Que uno está diciendo, pero puedo o no puedo, pero puedo, y eso tiene que ver muchísimo con esas palabras que te habían dicho tus papás, tus primeros docentes, las personas que te cuidaban, que a veces inconscientemente uno le dice, no, no hagas eso, te vas a caer.
pero ya le das por abajo un mensaje de que no lo va a lograr, ¿no? Entonces, pienso que estas palabras afirmativas, que es uno de los lenguajes del amor, no tienen que ver solo con decirle te quiero, te amo, ¿no? Sino también alimentar el autoestima que decía Jime, y obviamente ir formando este autoconcepto de cada uno de estos seres humanos para que esa autoestima esté bien y para que esa sea la vocecita que cuando sean adultos, pues les motive a lograr y a llegar a sus metas y que también sea una forma de amar, que no lo hacen, o mejor dicho, no solo los niños, ¿no? Muchos adultos que no pueden decir a alguien, te quiero. Y creo que todos nos hemos estado alimentando con información y yo veía en un programa español que una entrevistada preguntaba, ¿alguno de ustedes nunca le ha dicho a sus padres que les ama? Y alguien, el entrevistador le decía, pues que eso es imposible, ¿no? ¿Cómo no le vas a decir a tus papás que les ama? Y había una chica que levantó la mano y dijo, sí, yo nunca les he dicho a mis papás. Y entonces, ese rato llamaron a sus papás y la niña le dice, bueno, yo quería decirles que les amo. Y la mamá le dice, ¿qué? Porque a veces no estamos acostumbrados a recibir esas palabras, pero estoy 100% segura de que todos necesitamos a lo La largo de respuesta la es, vida, ¿cuánto quieres? ¿O qué a lo ¿Qué necesitas? largo de la necesitas? vida, ¿O te escuchar. pasó algo? Sí. Entonces sí, es importante como escuchar de las personas que te rodean, ¿no? Porque ya en las personas más cercanas a ti son las encargadas de darte este sustento y esta forma de amor también. Y ya encontrarás en el camino que si algo te dicen, tú tendrás la decisión de tomarlo o dejarlo, si es que no es algo bonito. Pero creo que sí es importante que desde niños alimentemos con este lenguaje de amor. Yo Y quisiera hablando acotar justo, algo, sí, sí, Charlie, vamos. yo quisiera acotar algo y más bien agregar un ejemplo del que ha dicho Cari. Hace poco también pasó un caso en el colegio de nuestro hijo, en donde hablábamos con la profesora y mencionábamos sobre la forma en que se les podía o en que se les transmitía a ellos las diferentes reglas, ¿no? O lo que tenían que hacer. Entonces, yo hablaba con la profesora y le decía, o sea, ¿cómo tú le dices a él que haga algo para que él lo haga? O sea, ¿cuál es esa forma? Entonces, pues ella decía como, no, normal, como les decimos a todos, mira, tienes que hacer esto, mira, tienes que hacer este otro. Pero mi hijo es una persona muy sensible, o sea, sensible en el sentido de que a él no le gusta los malos tratos, no le gusta incluso eh, el tono de voz fuerte. Entonces él no iba a tener ninguna confianza con su profesora porque su profesora hablaba o tal vez lo trataba al igual que al resto. Entonces, poder identificar cómo es la persona para poder hablarle también es importante. Tú no puedes hablarle a una persona así porque sí, solamente porque tú eres así o porque tú hablas así. Hay que también conocer un poco al otro y decir, bueno, él es una persona más tranquila, no le gusta que le alcen el tono la voz o cosas así. Entonces tú puedes también cambiar para que la relación fluya. Pero si tú vas de una y le dices, es que haces esto, este otro, va a haber un conflicto muy tenaz y la persona probablemente, en el caso de mi hijo, pues probablemente no vaya a hacer las cosas con amor, con gusto, ¿no? Sino más bien como una obligación. Entonces sí es importante, tanto en la casa como en el colegio o como con cualquier otro lado, la forma en que se habla y este tipo de lenguajes o de palabras que se usan que deben ser eh, con amor, con respeto, en ese sentido. Bueno, y como estamos en este tiempo de reflexionar un poco,
también es una pregunta hacia nuestros radio escuchas, podremos decirlo, pero también hacia nosotros. Y la pregunta es para ustedes, ¿cuándo fue la última vez que sus palabras le cambiaron la vida a alguien o le alegraron el día a alguien? No sé si puedan recordar eso como una anécdota, que puedan hacerlo, por favor. Ay, que a mí me gusta mucho esto que tú has mencionado, Wilson, porque a veces vamos por la vida sin darnos cuenta de lo que decimos, ¿no? Y justo eh, a mí me pasa siempre que tal vez uno de los lenguajes de amor que utilizo mucho es eso, la palabra. Entonces, por ejemplo, el Charlie se enoja a veces porque yo a todo el mundo le digo mi amor. ¿No? Entonces, pero ¿por qué le dices mi amor a todo el mundo? Y, y es algo que está en mí, ya no puedo retirar esa palabra. Oh, no, mi vida, no se preocupe, oh, gracias, mi amor. Y claro, tal vez son estudiantes, Yo creo que no es colombiana. pero necesito como, o sea, no puedo sacar de mi vocabulario y de mi léxico ese trato a las personas, ¿no? Y a veces eso es como que eh, sí, sí les hace sentir diferente a las personas, porque tú dices, qué extraño, ¿por qué me trata así, no? Y eso me pasa con todos, con los niños chiquitos, con los grandes, o sea, es algo que está en mi vocabulario, no tiene que ver con que haya una relación emocional, pero es como hacerle sentir bien al otro, ¿no? Al mencionar, y creo que eh, eso es bonito porque uno puede mirar que en el día a día tú estás aportando con palabras positivas y que tal vez algo tan simple, ¿no? Como eso, decirle, Señor, ¿cómo está? ¿No? No, ¿cómo está mi vida? Que le vaya bien. O, obviamente, entendiendo el contexto, ¿no? Para que eso no salga o se malinterprete, pero creo que a mí me pasa mucho que eso es como algo que brinda seguridad en mi trato, ¿no? Con las personas que están cerca de mí. Si a mí me dices eso, yo me confundo. Exactamente, pero ¿por qué? Porque no es, o sea, tú no estás acostumbrada a que la gente te Eso. trate así, sino tú le dices eso a tu pareja, a tu Pero hijo. mira que, por ejemplo, acá en Ecuador, tal vez este trato o esta forma de decir mi amor o mi vida, pues es como muy raro, ¿no? De que tú lo puedas compartir con otras personas. Parecería que esto más se ve o es muy común cuando ya existe una relación o Ujú. algo más de afinidad, digo yo, ¿no? Pero, por ejemplo, en Colombia el trato es, y más como en la región norte, el trato es así. Nuestras queridas amigas paisas, ellas lo tratan al que sea, como sea, que venga mi amor, que venga yo por poco y le estás vendiendo un pantalón y venga papacito y venga que no sé qué y te ponen el pantalón por poco. Entonces, claro, uno se siente como pues halagado y ay, que viene hasta por compromiso, le compras, pero solamente por el hecho de la forma en que te habla, en que te trata, ¿no? Acá no, acá no es como muy común y tal vez por eso es que yo digo, como así. Acá en el mercado nomás. Y dice, venga, mi amorcito, venga, pruébese. Claro, Hablan- en los Esos son las cuando vas caseritas. a comer, ahí por lo general te tratan de mi príncipe, mi reina, mi Ajá. vida, mi amor, pase, pase. Sí, pero no es común, realmente no es común, aunque aquí en Ecuador, en la costa, por lo general, la gente es un poco más cálida. La sierra, como somos montañas y más frío, somos un poco más rígidos en nuestra comunicación. Pero en la costa, en general, la mayoría de personas sí son más cálidas en su hablar y sí tienden a ocupar palabras de un poco de más aprecio, ¿no? Sí, es más dulce su hablar. ¿No ves? Ahora nos fuimos al mercado y ahí a la fe le dijeron, espéreme, señora, quítese. Y le dijeron, señora. Y él fue el ofendido, así yo, ¿qué? ¿Qué pasó?
Bueno, y es importante también esto, ¿no? Que, por ejemplo, nosotros, eh, donde afianzamos estas palabras afirmativas o donde buscamos este refugio, es en la familia, ¿no es cierto? Y no sé si ustedes puedan recordar alguna frase que marcó su infancia con palabras afirmativas. Dentro de este aspecto creo que es importante porque tal vez esas frases que marcaron nuestra infancia son las que nos mantienen hasta el día de hoy fortalecidos. A veces, no, tú lo vas a lograr, tú eres capaz de hacerlo. Por lo general, por lo que ya hemos hablado anteriormente en Gente Rota y todo, a nuestros papás les costaba mucho, ¿no es cierto?, hablarnos de esa manera tan dulce o tal vez de esa manera tan bonita que nosotros necesitamos muchas veces desde niño, esas palabras afirmativas. No sé si alguno recuerda también este aspecto de que en la infancia estas palabras marcan nuestra vida y nos permiten, ¿no es cierto?, a lo largo de nuestro desarrollo poder salir adelante tal vez de alguna situación difícil o de alguna situación donde tal vez nosotros ya no podamos más o sintamos que no podemos más. Bueno, yo les comparto, por ejemplo, como les decía, mi papá ya falleció ya hace muchos años, entonces yo tenía una muy buena relación con mi papá y como soy la última, era la chiquita, la mimada. Entonces, mi papá, en el colegio a mí no me gustaba mucho el colegio, pero mi papá, eso, como les compartí la otra vez, siempre me iba a dejar al colegio, siempre me decía que puedo. Entonces, para mi papá no había cosa negativa que yo tenía, ¿no? Entonces, no, tú sí puedes, tienes que ser una gran profesional, tienes que graduarte. Entonces, o sea, es como que esa parte de a veces uno mismo no creer en uno mismo. Entonces, pero tenía esa persona que siempre, o sea, y ahora tengo esa voz así tan grabada, o sea, que no, o sea, y nosotros somos, en mi familia, la mayoría somos, todos somos mujeres, solo mi papá era el hombre de la casa. Entonces siempre nos inculcó esa parte, ¿no? De que las mujeres sí podemos, que tenemos que seguir adelante, que tenemos que ser profesionales. Entonces, aparte como que me quedó tan grabado, o sea, y sí, es el hecho de que sí, me da a veces cosas miedo a arriesgarme, pero puedo hacerlo, tengo que hacerlo. Entonces, por esa parte de esa parte positiva que me dieron o que me generaron, y sí, o sea, te va ayudando mucho en esa parte de creer en ti mismo, en que sí puedes porque la otra persona sabe y cree en ti. Entonces sí, esa frase es como que la tengo tan presente y por eso ahora soy lo que soy. Yo quería comentarles y primero que una buena pregunta que hiciste, Yobo, es que a quién les ha alegrado en esta semana, en estos días, con palabras bonitas. Yo también tengo, mi lenguaje también es bastante dulce cuando yo hablo, sobre todo con mi familia y con mis amigos. No con todo el mundo, pero con mi familia y con mis amigos. Y a una de las personas a las que yo alenté, felicité y realmente lo celebré fue contigo, precisamente, yo, cuando me contaste que te había pasado algo de una publicación. Entonces, sí me doy cuenta de que por lo general cuando tú expones algo dentro de un grupo, la mayoría como que manito arriba y ya. Entonces, pero yo soy felicidades, muy bien, lo lograste, te lo mereces y que vengan más y cosas así. Porque, o sea, a mí me gusta expresarlo de esa manera, a pesar de que ese no es mi lenguaje dominante. Y en la niñez, algo que a mí me ha marcado muchísimo. em, Eh, yo no tengo recuerdos de que me ha marcado algo en mi infancia que digo, qué chévere esto sí de ley, sino más bien siempre fue, Emociones. más bien siempre fue un entorno un poco de, como decir, verás cómo te va en la vida o veremos cómo te va en la vida y cosas así. Y más bien eso ha sido para mí para mí personalmente, porque si les preguntan a mis hermanos, ellos pueden decirlo de otra manera y decir, ah, sí, a mí sí, mi papá me dijo eso, y yo sí, y a pesar de que tuvimos los mismos papás, de eso es chistoso. Pero en cambio a mí, eso fue lo que a mí me motivó como para decir, ah, ok, yo sí lo voy a lograr, yo sí voy a poder,
y era un lenguaje un poco más personal mío, como para motivarme y sentirme un poco no fuera de la vida, ¿no? Bueno, y en ese aspecto yo les digo, ¿no? ¿Qué frase tal vez tú hubieses querido escuchar de niño que afirmen, o sea, esa confianza en ti y esas cosas? Y también, tal vez uno mismo, ¿no? A veces, como decíamos nosotros, como decía Renato anteriormente, nosotros tenemos que llenar nuestro propio vaso, ¿no? Nuestro propio eh, vaso, llenar nuestras propias mochilas, como decía Jime. Entonces, ¿a qué palabra nosotros volvemos o cuál es nuestro lema de nuestra palabra que nosotros nos hemos dicho a nosotros mismos y que volvemos para buscar ese consuelo? Todos creo que debemos tener dentro de nuestro vocabulario algo que nos motiva y nos dice, independiente que nadie me lo diga, yo salgo adelante porque soy capaz, porque yo puedo, porque me lo merezco, por ejemplo. Sí. Perdón, estaba desmuteando micrófonos que no eran míos en la pantalla de... Yo sí tengo algo, no sé si ustedes han escuchado de Luisa Hay. Entonces yo tengo un catálogo de cartitas donde vienen las frases de estas de afirmación, precisamente. Y una de las que a mí más me gustan es, estoy segura, me siento en paz. Estoy segura, me siento en paz. Esa es la frase que a mí me gusta decírmela y me gusta escuchar cuando yo necesito contención de Renato. Lo que me hace sentir tranquila es, o sea, estás segura, estás en paz, tranquila, estás segura. Eso. Bueno, algo que yo sé decir es, mañana va a salir el sol, o sea, y mañana será otro día y será positivo y será mejor. Entonces, como que esa frase digo, sí, mañana va a salir el sol. Yo también quería contarles que, bueno, una de las palabras afirmativas que recibía, por ejemplo, de mi papi, él siempre que hablaba con nosotros, siempre nos decía, estoy orgulloso de ti, estoy orgulloso de ti, estoy orgulloso de ti. Entonces, claro, cuando eres niño no entiendes mucho qué es eso o por qué, pero ahora que soy adulta, creo que eso ha ido reafirmando la esencia de cada uno de mis hermanos y la mía para poder hacer lo que cada uno deseaba. Y mi madre siempre era como muy amorosa, creo que esa esencia tengo de ella. Pero recuerdo, por ejemplo, no específicamente cuando ella estaba bien conmigo me decía nena, pero si estaba enojada me decía Michelle. Y si estaba muy enojada me decía Karina. Entonces, claro, ahí yo ya podía medir qué pasaba y eso también como que marca la vida, es una de las formas, ¿no? Es un lenguaje, decirte por tu nombre, por tu sobrenombre, cómo te llamen en casa también, eso influye mucho también, creo, ¿no? Y claro, yo recuerdo, me decían nenita, nenita, mi negrita, pero si estaba molesta era Michelle. Y cuando ya sobrepasaba, pues ya me decía Karina, y resulta que cuando yo entré al colegio, pues todo el mundo me decía Karina, empezaron a llamarme por mi primer nombre y ya, pues le cogí como mucho cariño a ese nombre que hasta ahora todos me llaman así, pero no era normal en mi entorno, todos me decían la nena o Michelle, eh, pero creo que desde ahí, por ejemplo, de cómo pronuncian tu nombre, cómo marca un montón también tu identidad, ¿no? ¿Quién eres? Y en cambio, de chiquito, mi mamá, la frase que más le llevo en el corazón es, ahí te traje tu fritada, mijito. Gracias, mami. Ay, qué lindo. No había frases a la calle. Nuestra familia no era de palabras, más era de gestos. No son de palabras. No somos de palabras, y somos de gestos, de algo de regalos, pero palabras muy poco. Yo era uno de los ejemplos que dijiste que no les he dicho te amo a mi mamá o a mi papá.
Bueno, justamente estos espacios es para eso, ¿no? Incluso también para que nosotros mismos podamos reflexionar y pues yo en lo personal no sé si habré, o sea, no tengo en mi mente un recuerdo de una palabra que me haya alentado o que me haya servido para construirme a mí mismo o en el futuro. Probablemente sí la recibí, pero no las tengo en mi mente ahora. Y digo que probablemente lo recibí porque yo crecí en un entorno familiar femenino. Yo no tuve papá y el entorno en donde yo crecí eran mi mamá, mis tías y mi abuela, todas mujeres. Entonces, cuando yo nací, el único hombre, pues todas mis tías, mi mamá, era como que, ay, pues lo mejor que pudo haber pasado en ese momento, ¿no? Y obviamente ellas me lo dicen, el trato que nosotros le dábamos y hasta ahora me dicen, me tratan con cariño, sí, pero lo que no tengo es como el recuerdo de una palabra, de una frase que me hayan dicho, vamos, tú puedes, sí, adelante, o tranquilo, no sé, cosas así, no recuerdo, pero seguramente existieron. Y ahorita que tú dices eso, por ejemplo, mi papá siempre me decía mi amor. Y claro, ya adulta, cuando él me escribe, y a veces me dice, hola Karina, ¿cómo estás? En el chat de la familia, pero en privado sí me escribe mi amor, no sé qué. Yo digo, ¿por qué no me dice así? Pero esas cosas sí marcan un montón. Y claro, en el proceso, porque no solo cuando eres niño, cuando eres adulto también. Yo conversaba con mis hijos y les decía, pero ¿por qué no me dice cómo me llamaba? ¿Qué acaso dejé de ser su amor? Entonces, es así, o sea, te acostumbras tanto a esas palabras, a lo que te dicen, que uno cuando escucha otra cosa, sí, te saca de esa, digamos, de esa imagen que tienes. Por eso les decía que las palabras nos construyen, nos dan identidad. Pero tal vez sea la oportunidad también como para preguntar, ¿no? Papi, escucha este podcast. Claro, mira, a ver qué pasa, porque ¿Sí? él pudiera también estar sintiendo algo, que por eso en privado sí te trata súper chévere, como a ti te gusta o como siempre fue, pero ya estando en público o con más personas, pues se detiene un poquito. Algo debe pasar ahí. En cambio, como en mi caso, cuando yo fui niña, yo no recuerdo el lenguaje cuando yo fui niña, siquiera hasta los 9, 10 años, el lenguaje al que yo estuve acostumbrada fue un lenguaje como de adulto, o sea, porque a pesar de que fui niña, más bien fue un lenguaje de adulto. Y más bien ahora aprovecho la oportunidad de exponerlo. Más bien ahora mi papi se ha vuelto bastante cariñoso con sus hijos, conmigo. Él no me dice Fer, sino me dice Negrita. Negrita, ¿cómo estás? Negrita, ¿cómo te va? Entonces, cómo lo dice, en la forma que él se expresa, o sea, yo siento, a pesar de que me he identificado que el lenguaje del amor de mi papá son los regalos, él es muy amoroso con su lenguaje ahora, con nosotros. Ahora me refiero a cuando ya somos adultos. Entonces, eso también quería exponer lo que él es muy amoroso con sus palabras, siempre sus, su lenguaje realmente es positivo hacia los hijos. Eso a mí me llena mucho, me conforta mucho también eso. Y quería preguntarle a Renato, Ay, la frase clave de tu papá. Negrita, preséntame amigas. Eso. mentira, más bien quería aprovechar el espacio y preguntarle a Renato que si él estaría dispuesto
a decirles a sus papás que los aman, pero más no por el hecho este de que, ay, es que tienes que decirlo, sino porque yo creo que vivimos tal vez en una sociedad en la que, ay, son tus papás, pero ¿cómo no les vas a querer? ¿Cómo? Entonces, más bien creía que también es sano sentir que si necesitas espacio y preferible, como es mantener tierra de por medio para tu salud y para la salud de la otra persona, también está bien, no está mal, porque probablemente personas que nos estén escuchando digan, sí, pero es que yo con mis papás ni me hablo, ni me llevo y ha sido bien. A veces empujar un poco a las personas a que reconecten con algo que no quieren reconectar también no es sano. Pero quería aprovechar este espacio para preguntarte eso y por qué no. Algo bueno del podcast que estamos haciendo y eso, sí quisiera que nuestros oyentes comenten en el Spotify, en donde vean este podcast, es que todos estos lenguajes del amor nos han hecho o nos han ayudado a identificar en las otras personas qué es lo mejor o la mejor forma de llegar a esas personas. Contra mi mamá, ella sí podría recibir de mejor manera una palabra así, tal vez. De la parte que nos contaba de niña cuando llegó a Caquito y todo eso, también no le he escuchado nunca que ha recibido palabras de gratitud, de qué bonita, no nos ha contado eso. Yo más le veo en el punto igual de servicio porque ella nos invita a todos los hijos, ella es el punto focal de los hijos, De la somos familia. puros varones, somos diferentes que Jime son puras mujeres, nosotros somos puros varones, entonces el varón se hace a la familia de la mujer. Y eso a mi mamá le chocó mucho porque dijo, Bien. según todo el mundo. Entonces, para que la familia esté contenta, el varón tiene que hacerse a la familia de la mujer. Y mi mamá, por ejemplo, en las fechas especiales, intenta invitarnos días antes de esa fecha para que podamos reunirnos y que ciertas personas no digan nada. ¿Qué hago? Hago fiestas. Entonces, decirle a mi mamá esa parte, sí podría. Una vez intenté conversar con ella de una ruptura que tuve y decirle, ¿sabes qué, mamá? Quería un consejo de ella. Creo que voy a salir con esta persona y esperando una palabra bonita fue, ¿qué te pasa, pues, esa mamá? Deje así nomás, deje No así. fui yo, dijo cuando Ok. era joven. Entonces, por eso las palabras de mi casa no va. Que le diga eso tal vez en su lecho, Pero no, en su último día. Pero en el transcurso, más me gustaría darle presentes o regalos. invitarle a un almuerzo porque, como dije, el lenguaje de ella es del servicio. Contra mi papá, el lenguaje de él son los regalos. Entonces a él más le daría regalo antes que la palabra. Muy agradecido, muy No hay agradecido. leche. Continúe, 590. Es importante también ver que nosotros dentro de estas palabras afirmativas tampoco no es mi lenguaje y creo que se me hace muy difícil a veces hablar de este tema, a pesar de que, bueno, me gusta hablar mucho, pero en este tema he querido escucharles mucho, por eso he preguntado bastante. ¿Cuáles ustedes creen que son los errores más comunes que cometemos? Bueno, yo creo que es el hecho de siempre estar criticando a las personas dentro de esta parte, lo contrario a las palabras afirmativas, la crítica o el sarcasmo, dañan mucho a la otra persona. Pero también los silencios emocionales también pueden dañar a la otra persona, ¿no? El hecho de no expresar lo que sientes, el hecho de no decirle las cosas, puede dañar a la otra persona. Y a veces no nos damos cuenta de esas pequeñas herramientas o armas que tenemos para protegernos y que también a veces intencional o no intencionalmente las utilizamos. No sé qué opinan ustedes. Yo creo que inevitablemente vamos a cometer errores. Eso es parte del aprendizaje, ¿no? Y en el amor también. Entonces, a veces uno se deja llevar por la emoción del momento y dice cosas que lastiman mucho más que un golpe, ¿no?
y que se quedan grabadas. Estaba leyendo una investigación que dice que las palabras negativas se borran después de 20 años y que las palabras positivas se borran en 30 días. El cerebro tiene esa capacidad de eliminar. Entonces, eh, creo que uno de los errores es no ser consciente de lo que estamos diciendo, ¿sí? Y actuar desde el instinto. Ese creo que es uno de los errores que cometemos todos los seres humanos. Creo que nadie está libre de eso, ¿sí? Pero sí hay cómo entrenar, ir controlando y sintiendo y expresando y gestionando tus emociones para que nuestra boca no hable desde ese dolor del momento, sino que pueda edificar a la otra persona cuando abras tu boquita. Dice que si es que tu silencio no es mejor que lo que vas a decir, mejor te quedas callado, ¿verdad? Sí, y esto, Creo esto que que acabas de decir, Chiqui, Cari, es porque el cerebro, el cerebro todo el tiempo está como en modo de defensa, ¿no? Para protegernos a nosotros mismos. Entonces, lo que tú hablabas ahorita era que el cerebro mira esas o entiende esas palabras negativas como algo de lo que te tiene que proteger todo el tiempo. Entonces, por eso no las logras olvidar tan fácilmente, mientras que cuando te dicen otro tipo de palabras dulces o palabras bonitas o de aprecio, entonces el cerebro dirá, esto no es algo de lo que tengas que preocuparte, entonces lo puedes olvidar fácilmente y se olvida rápidamente. Y más es lo que llevas en tu cabeza o en tu mente, estas cosas negativas. Debería ser un trabajo de limpieza que tendríamos que hacerlo todos, tal vez, poder, poder tratar de drenar estas cosas que nos están afectando, eh, para tratar de salir también, ¿no? De esto que puede estar siendo basura en nuestra cabeza. y por ejemplo, algo que una vez nos pasó que estábamos en un taller del equipo de trabajo, ¿no? Y dirigía mi compañero, el psicólogo, y entonces todos decían, sí, vamos a hacer como un confronte el uno con el otro, que le digas y que le digas cuál es tu enojo en relación a la otra persona, ¿no? Y algo que me pareció y me quedó tan grabado, por ejemplo, decía, verán, yo sé que todos quieren decir, quieren expresar, quieren decir lo que le está molestando, pero como nos pusieron frente a frente, decía, a ver, primero dile 7 cosas positivas. Y después dice, todos comenzamos 7 cosas positivas a pensar. Y es cierto, y se te olvidó, y se te fue olvidando el enojo. Entonces, bueno, sí, es cierto. Y ahora sí, dile la negativa. O sea, ya la negativa ya no tenía importancia. Entonces, decía, y eso es un trabajo que tienes que hacerlo el día a día, ¿no? Entonces, como que esa técnica, antes de hablar mal de la otra persona, dile cosas buenas y verás que te vas a olvidar qué es lo que tenías que decirle. Entonces, me pareció súper interesante y eso quería compartirles. O sea, hagan el ejercicio. Sí, qué bonita, gracias, Jime, qué interesante me parece y súper útil. Yo sí lo voy a hacer. Y le voy a decir a Renato que también lo haga. Bueno, aquí está Inti también con Muy bien. nosotros. Esta casa es de mascotitas, de perrijos y gaticos, así que disclaimer, perdón si ven por ahí gatos y perros atravesados en la pantalla. Verán, yo quería más bien poner en la mesa algo que a mí me llama la atención y me gustaría realmente escucharles qué opinan sobre lo de las palabras afirmativas, porque como al inicio yo les había comentado que como son palabras afirmativas y a veces en el entorno en el que vivimos, las personas en general no están acostumbradas al menos en esta ciudad, no están acostumbradas a vivir comunicarse como con palabras, no dulces, sino, pero al menos con palabras que no sean, Mi amor, no, con palabras que Positivas. no sean, exacto. Amables. Entonces yo quería preguntarles a ustedes. ¿Creen que una persona cuando no tiene esta valía o ya ven, ahí va la otra, esta concepción propia de valor propio, de amor propio, de aceptación, cuando las palabras juegan este papel
peligroso, porque también hay personas que utilizan este lenguaje de manera incorrecta y encuentran como a la víctima perfecta, que en su caso sería una persona que no se encuentre ella bien consigo mismo o él bien consigo mismo, pero que alguien llegó y le dijo, ay, sí, es que eres el príncipe de mi vida o mi princesa, mi muñeca. Y cuando confrontas a la persona que tú estás escuchando, cómo le dice, ¿no? A la persona, dices, oye, pero tú les dices así a todos. O sea, ese es no yéndome a lo de la cara, sino más bien yéndome al lado romántico, realmente. Entonces, y algo que me dejó marcado, miren ustedes, realmente fue la respuesta de esta persona y me dijo, dice, ay, es que en este mundo donde hay tanta falta de amor propio, a una mujer que se le calienta la oreja es fácil de manipular o fácil de conquistar. Y yo dije, pero, ¿cómo? Entonces yo quiero poner esto, me ha dejado con esa sensación de, ¿Será? ¿será realmente, como estamos hablando de esto de las palabras de afirmación y encontrar este peligro que también existe cuando se lo usa de una manera incorrecta con maldad de todas formas, ¿no? A pesar de que es algo bonito las palabras de afirmación, pero yo digo, pero no puede ser que todas las personas con las que tú estés hablando, todas tengan falta de valía, todas tengan falta de amor y te sea para ti fácil entrar en ese campo y conquistarlas. Sí, es que en este mundo donde hay tanta falta de aceptación, con que uno les caliente la oreja, yo me quedé así como que no sé si les ha pasado o ustedes si creen ¿Queremos? que se, que se puede, que puede ser peligroso desde este punto, ¿no? Yéndome hacia este punto. O incluso las jovencitas, los jovencitos, los adolescentes, ya yéndome no a la parte adulta, sino a los jóvenes en un hogar donde no hay estas palabras de afirmación de, oye, ¿sabes qué? De te quiero, sigue adelante, tú puedes. Que encuentre un aparecido por ahí, sí, mi vida, mi princesita o mi príncipe. Entonces, sí siento que es peligroso este asunto, no sé. Los escucho, me gustaría escucharlas. Pero Bueno, no todos a la vez, por favor, uno por algo que uno. dice dentro de las palabras afirmativas es el tono y la autenticidad que deben tener estas palabras afirmativas. Porque si ya lo estás diciendo para obtener algo o algún beneficio para ti solamente. No son palabras afirmativas, son simplemente palabras engañosas. Entonces eso también leía yo, que las palabras afirmativas, o cuando estamos hablando de este lenguaje de amor de palabras afirmativas, son las palabras que son auténticas, son reales y hacen que la persona se sienta bien consigo mismo. Ya cuando tú concibes las palabras para conquistar, para tal vez obtener algo de esa persona, ya no son palabras auténticas, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con el tono, para qué tú estás utilizando estas palabras. Entonces, eso a veces es muy, muy sutil. Bueno, hablando un poco de esto, yo leía, me gusta leer un poco de las 48 leyes del poder o la psicología oscura, y hablaban de este tema, ¿no? De cómo tú puedes endulzarle a una persona que está acostumbrada siempre a recibir halagos y nunca críticas también, o cosas constructivas, tú puedes halagarle, pero tarde o temprano esto se va a notar. Y es por eso que las palabras no sustentadas sobre algo real, sobre una base de que sea sincero, se van cayendo o se las lleva el viento. Entonces, sí, tal vez al inicio te dé o te abra muchas puertas, pero mantenerte en eso y que esto sea sincero es complicado. Yo hablaba con una persona y le decía lo diferente que dice Cari, ¿no? Mi amorcito. Entonces yo le decía, bueno, tú tienes tu esposo y tú no lo tratas de mi amorcito, pero digo, pero si tienes tú otras personas, yo me imagino, te digo que el esposo le dice, mi amor,
porque decía, tal vez tengas otra persona, y ella tenía otras parejas, ¿ya? Y a todas les ponía amor. Y entonces yo le decía, Dios, ahora yo entiendo por qué tú les dices amor a todos, para no confundirte, porque tal vez estando con esa persona te confundas el nombre. No es contra la Cari, es otra persona, yo con la Cari no hemos hablado de estos temas. Ahí sí comparto con Yogo, estoy de acuerdo con lo que dices, porque sí, o sea, la autenticidad no se mantiene, ¿no? Entonces, cuando las personas son auténticas, uno sí percibe eso también. Y a veces, por ejemplo, en esta parte del abuso, que muchas de las personas también sí conquistan y nosotros que trabajamos con personas con discapacidad pasa eso, ¿no? Que con los chicos llegan así, o sea, que toma que qué bonita que eres. Entonces se sienten halagados, lo que no reciben en su casa. Reciben con esta otra persona, ¿no? Entonces sí se puede dar casos de abuso y a veces es como cómo prevenir esa parte también, ¿no? Entonces, pero ahí está el hecho bueno, cuando es discapacidad sí es más complicado, pero cuando son las otras personas uno vas percibiendo y te vas dando cuenta, o sea, por ejemplo, sí, o sea, ahora no siempre se va a mantener en que mi amorcito, en que qué linda que eres, entonces a veces siempre llega a descubrirse cómo es en realidad la persona y ahí está, como decía, yo veo la autenticidad también de las palabras con las que les dices. Y yo creo que ahí es mucho la percepción también con la que percibes el hecho de decir, sí, esta persona es creíble y esta otra persona no. Todavía una señora que ahorita me se acuerda que me decía que a ella no le gustaba que el esposo le decía reinita. Entonces, porque no me gusta, porque todo el mundo dice reinita, no reinita, reinita. Entonces yo le decía, pero ¿por qué no le dice? No, o sea, dice, tal vez él no encontraba otra palabra para expresarle el cariño, pero decía que sí sería importante también decirlo, o sea, no me gusta que me diga así, dime de otra manera. Entonces, como esa parte también de aprender a decir lo que me gusta y lo que no me gusta también, o sea, sí, sentirme halagada por esa persona, pero también saber cómo me gusta ser halagada. Sí, entonces, eso es importante. ¿Y cómo reconocemos que nuestras, o sea, ya gracias por haber hablado, pero sí, estoy completamente de acuerdo con lo que dice la Jime, porque ya hablamos no solamente de casos de adultos con los cinco sentidos, con todo puesto, pero sí pasa, o sea, pasa, sucede. Y hay mujeres y hombres que en su adultez llegan a caer y yo también creo y he escuchado que por eso hay incluso estafas, que se enamoran, son divorciados o viudos o incluso casados y que se enamoran de otras personas y les terminan robando y todo, pero fue porque encontraron esas palabras tan lindas, tan dulces, tan envolventes que dijeron, wow, es que esto es lo que yo necesitaba, ¿no? Y ahora la otra cuestión para mí es en cuanto a a las palabras en sí, las palabras afirmativas, también creería que es un poco interesante entender, como yo les decía y como ustedes nos decían al principio, identificar que son cinco lenguajes del amor. Pero ¿cómo saber, o para las personas que nos están escuchando, cómo saber que ese es tu lenguaje del amor, que las palabras afirmativas son tu lenguaje del amor? Eh, También es a veces complejo entender cuál es nuestro propio lenguaje del amor, cómo hacerles algunos tips para nuestros oyentes que digan, ah, ya, ok, entonces sí, sí, las palabras son o no, no, las palabras no son. Y ojo, que no significa que porque no hables mucho, el lenguaje dominante de ti sean las palabras afirmativas, ¿no? Eso también creería que habría que conceptualizarlo de una manera. Tips como tal. Creo que es el autoanálisis, creo que la autorreflexión que uno tiene en el día a día es importante. Em, en los procesos de terapia que yo he seguido, que me han servido mucho, ¿no? En estos tiempos, creo que uno sí necesita estos momentos de terapia, pero también estos momentos de autorreflexión. Me doy cuenta, ¿no? Que a veces yo utilizaba las palabras, antes escribía mucha poesía, pero últimamente
veo otro lenguaje del amor en mí. Entonces, tips como tal, no, pero yo creo que uno va cambiando de acuerdo a las circunstancias, como hablábamos del anterior podcast, que te va tocando en la vida, a las personas con las que te rodean. Por ejemplo, a mí me parece muy chévere el lenguaje de Cari. Las estudiantes donde trabajamos o compartimos nosotros el trabajo, aman mucho esa parte de Cari. El hecho de, no, es que la profe Cari es así, es que qué bonito que habla y cosas así, ¿no? Entonces, claro, tú te das cuenta de, ah, no, qué chévere, ¿no? Y entonces yo les decía, ¿no? Chévere, la profe Cari es así, yo soy acá otra persona diferente. Y tú te vas dando cuenta de que sí, las personas necesitan como ese equilibrio de expresar todos los lenguajes del amor en alguna vez en tu vida. Creo que los tips serían que tú puedas utilizar estos lenguajes del amor, no forzándote, pero sí analizando también desde ese punto qué le gusta a la otra persona que le vas a compartir un lenguaje del amor. Entonces, más que analizarnos, nosotros analizar a la otra persona que está junto a nosotros, nuestros hermanos, nuestra pareja, nuestros amigos, cómo quisieran ellos que nosotros expresemos también este lenguaje, ¿no? Yo pienso que sobre todo, o sea, no puedes dejar de amar, no importa cuál es tu lenguaje. Y primero, como informarte cuáles son y las características de estos tipos de lenguaje. Segundo, ir como identificando en tu día a día tu forma de manifestar el amor y qué es lo que a ti te apasiona también que hagan contigo. Y creo, como les decía, lo más importante es que no podemos dejar el amor. Todo el mundo necesita sentirse amado. O sea, de la forma que, del lenguaje que utilices, pero necesitas sentir amor. Y ahí quiero invitarles a todos los papis, los mamis, los abuelitos, quien esté eh, cursando el rol de cuidador. Creo que es importante amar y enseñarles a los niños pequeños sobre el amor. ¿Cuáles son las manifestaciones? No para que simplemente se llenen, sino también para que ellos puedan entender que las formas de amar incluyen el respeto y no sentirse vulnerable ante cualquier situación a lo largo de la vida, como decía Fernando. Ya te conviertes en un adulto que tal vez no recibiste amor y las primeras manifestaciones que tú encuentras entonces te desbordan a ti y te llevan tal vez a cometer ciertos errores, pero si enseñamos y amamos desde que son pequeños los seres humanos, creo que es más fácil poder identificar y disfrutar de todos estos lenguajes del amor, probando cuál es el que me hace sentir a mí mejor y el que yo identifico que me permite comunicar también, porque el amor es también un medio de comunicación, ¿no? Yo me Entonces, acuerdo que creo que eso es importante. nos habían hecho un ejercicio en un negocio que teníamos, que era, vete en un espejo y dite las cuatro frases: yo te perdono, yo te amo, te doy gracias, y una más era, Lo siento. y lo siento. Entonces, creo que respondiéndole a Fer, si uno puede decirse esas palabras y sentirse bien, yo creería que detecta que el lenguaje de amor de esa persona son las palabras, Su dominante. el dominante, porque Y, tú deberías de estar tranquilo si tú mismo te dices cosas bonitas. Y y si, Entonces, y también si esa es te, una y si buena. te algo, sientes incómodo, Si te sientes incómodo como no me pasó, ajá, entonces busca otro lenguaje de la... pero en el que te sientas validado y querido de una otra manera, hablando desde lo personal. Sí. Ah, ok. y también algo que acotando lo que decía la Fer también, por ejemplo, algo de las personas que siempre andan buscando aprobación, andan buscando palabras afirmativas o palabras de cariño. O sea, yo siempre creo que a veces uno se da cuenta, o sea, cuando la sinceridad también de la otra persona, ¿no? O sea, te digo, a veces esas relaciones que tanto últimamente escucho, lo de Tinder, que te metes buscando una relación, que algo que te llene, algo que las palabras, que una pareja, y a veces sí es importante eso tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy buscando y qué es lo que espero de mi pareja también? Entonces, si veo que ahí no es, entonces voy a seguir buscando, o sea, hasta encontrar en realidad qué es lo que yo quiero para mí.
¿sí? Y una de las cosas que también, mientras estaba leyendo esta semana de las palabras de afirmación, es no solo el hecho de decir las palabras, sino puedes demostrar de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, el escribir notitas, el decir te quiero, te extraño. Entonces son formas también de manifestación en relación a a este gran lenguaje del amor que es expresar. También el hecho de agradecer mucho en el día a día, el agradecer las cosas que me pasan, el hecho de agradecer a las personas que están cerca a mí, el hecho de que la persona me hace reír, que me acompaña. Entonces eso también es un lenguaje también que es parte de las palabras afirmativas. Jimé, me hiciste recordar una anécdota y miren, para que vean cómo va cambiando a lo largo de las etapas evolutivas. Hace un año que mi hijo estaba todavía en el colegio, pues ellos llevan su lunch, ¿no? Entonces, un día yo les preparé el lunch y les describí a los dos una nota, les decía que tengan un lindo día, les amo mucho y les guardé en el sándwich, ahí sobre la tapita, ¿no? Entonces él abrió, estaba en tercero de bachillerato, y abrió y estaba con sus amigos. Entonces, claro, él se sintió súper bien, pero sus amigos me contaba, él me decía, mami, ninguno de ellos pensaba que las mamás pueden hacer eso, ¿sí? Entonces, qué lindo ese detalle de tu mami. Y creo que, por ejemplo, no importa, como les decía, la edad. O sea, el que ellos se sientan amados les va a ayudar a buscar personas que les amen de verdad, que manifiesten su amor. Y creo que no podemos dejar de hacer o de manifestar nuestro amor de la forma que sea, pero sí, ¿no? Te cambia la vida que encuentres una notita ahí, no tiene que ser siempre, pero de repente que tú lo puedas hacer. Me hiciste recordar esa anécdota que a pesar de que ya es grande y en la adolescencia lo que menos quieren es sentir que sus papás están ahí y ponerse en evidencia con sus amigos, pero para él fue algo bonito y sus amigos también se sintieron como especiales al ver que él podía recibir estas manifestaciones de amor todavía aún siendo grande. Bueno, muchas gracias por todos sus aportes. Creo que este lenguaje del amor nos ha traído muchas reflexiones. Uno de los ejercicios que les vamos a dejar de tarea a nuestros escuchas, primero, que se miren al espejo y se digan cosas bonitas. Las 4 cosas que decía Renato y Per, ¿no? Te perdono, te amo, eres especial, lo siento, ¿sí? Y otro de los ejercicios que también insto también a hacer es lo que dijo Jimé, ¿no? Cuando estén enojados con una persona, antes de lanzarle la piedra con sus palabras, antes de abrir la boca, decirle o pensar, ¿no? Estas 7 cosas que nosotros queremos o apreciamos de esa otra persona y tal vez de ahí, tal vez medir un poco más de esta cosa o reflexionar lo que estamos haciendo con las demás personas. Las palabras son como una espada de doble filo que pueden construir o destruir. Y les agradezco por este día, gracias a ustedes por estar aquí, los aprecio muchísimo. Gracias por formar parte también de este sueño también que ha sido para nosotros, el formar este podcast y poder también compartir con las demás personas que nos escuchan estas experiencias. Que tengan un excelente día, una excelente noche o una excelente tarde, el rato que nos estén escuchando. Y nos veremos en el próximo Gracias. podcast. Muchas gracias. Gracias a Chao, todos. Una buena chao. noche. Gracias, Chao, chicos. chao. Gracias. Chao, Gracias. un gusto. ¡Queremos! Gracias. Nos veremos. Gracias.